¿Qué es la eflorescencia? Son cristales de sales de color blanco y generalmente en forma de pelusa brumosa que se depositan comúnmente en materiales de albañilería como ladrillos, cerámica, hormigón, etc. Aparecen en superficies que han sufrido filtración de agua o humedad por capilaridad o con problemas de condensación. También se necesita que tengan problemas en los materiales y que los muros contengan sales minerales solubles, principalmente sulfato de sodio, calcio, potasio y magnesio. Cuando la superficie se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de estas sales que se encuentran en el agua y así aparece la eflorescencia. Es importante recalcar que entre más porosidad tenga el material, es más propensa a eflorecer. Uno de los factores que favorecen a esta aparición es el uso de materiales muy porosos en la construcción, el empleo de áridos con muchas sales, la aplicación de morteros con humedades altas o en días de lluvia y frío y humedades principalmente capilares. La eflorescencia, además de dañar el aspecto y la coloración del concreto, también puede provocar un peligro para el soporte en el que se encuentra, ya que puede deteriorar gravemente, causando daños en la superficie, en la microestructura, deformaciones y fracturas. Existen dos tipos de eflorescencia, primaria y secundaria, una más dañina que otra. La eflorescencia primaria es aquella que aparece en obras recién terminadas debido a la humedad filtrada. Y en cambio la eflorescencia secundaria aparece en obras antiguas con materiales inadecuados o mal seleccionados o asimismo por la filtración de la humedad. Para que la eflorescencia ocurra debe asociarse con diferentes condiciones, que en los materiales existan sales solubles en el agua, que existan una fuente de humedad que disuelva este tipo de sales, que se presente un mecanismo que permita que el agua penetre y que transporte las sales a la superficie como evaporación o presión hidrostática. Dependiendo del tipo de sales solubles presentes es el daño correspondiente a la estructura. Algunas de las sales más dañinas son el cloruro de calcio, el cual favorece el crecimiento del moho, sulfato de sodio puede provocar fracturas y sulfato de magnesio causa desmoronamiento superficial progresivamente hacia el interior. Tras haber realizado la práctica de fluorescencia, los diferentes materiales realizados, como lo fue la teja, el azulejo, el ladrillo y el concreto, se puede observar que la fluorescencia, además de dañar el aspecto y la coloración de los diferentes materiales, en el caso del concreto, puede llegar a ser un peligro, ya que puede provocar y dañar gravemente la microestructura, causando deformaciones, fracturas, entre otros factores que pueden hacer que la resistencia al concreto sea más débil. Generalmente, estas patologías se suelen dar en superficies como las antes mencionadas. En el caso del azulejo, tras haber pasado 24 horas, se pudo observar que al ser un material demasiado poroso, aparecieron diferentes pigmentos blancos por toda la superficie del material. Esto ocurrió también en el ladrillo y en la teja, solamente que estos materiales no fueron tan porosos y las diferentes patologías y manchas blancas o pigmentaciones blancas únicamente se mostraron en menor cantidad, pero también realizaron, ya que son materiales de igual porosidad. Sin embargo, el concreto, al no ser un material tan poroso, lo que se puede llegar a observar es que absorbió algunas de las sales, ya que por el reflejo de alguna de la luz se lograba observar estas sales. Tras haber finalizado con la práctica, pudimos concluir que es muy importante el uso de materiales porosos para la construcción, el empleo de áridos con muchas sales, la aplicación de morteros con humedades altas o en días de lluvia, ya que esto puede provocar la patología de la fluorescencia, ya que como habíamos visto, no solamente daña el aspecto y la coloración del material, sino que también puede llegar a provocar daños en la microestructura, afectando gravemente en caso de que se utilice para la construcción. Es muy importante revisar la humedad en cualquier parte de construcción. Estrategias de prevención que se pueden implementar. Minimizar las operaciones de acabado en la superficie del componente. Agregar al hormigón la cantidad mínima de cemento y agua según las características de la obra. Proteger la superficie después de terminar estas operaciones de acabado hasta que comience el proceso de curado. Contar con un terreno sólido, completamente plano, capaz de soportar cargas previsibles y con suficiente humedad durante el vertido del hormigón. Y hacer un estudio de la cantidad de hormigón reduciendo el contenido de polvo fino y agua, humedeciendo el suelo de apoyo y el agregado utilizado para hacer el hormigón,
pero principalmente iniciando el proceso de curado lo antes posible. Una vez que el error ya está presente, los tratamientos a seguir dependen del diagnóstico y de los factores ambientales. La restauración puede ser superficial, o sea, cosmética, o podría requerir la sustitución de toda la parte de la estructura. Estos se dividen en 3 grupos: procedimientos externos poco profundos, remoción o reemplazo de materiales o la parte que presenta algún daño, y aplicación mediante inyección para cavidades, grietas y zonas que asemejan a un panal de abeja. Y aunque existen diversos métodos para la restauración, una de las más eficaces podrían ser el uso de resinas epóxicas, combinadas con arena gruesa o bauxita calcinada. Se obtiene de un mortero de resina que reacciona al endurecimiento una vez que se mezclan. Son muy resistentes a los agentes químicos y también es a prueba de agua. Otra de las opciones es el cemento, lechadas o morteros, que al usar una máquina como hormigueras o mezcladoras de cemento se puede crear una mezcla a base de concreto para reemplazar zonas dañadas. También se puede aplicar la mezcla en seco rica en cemento para las fisuras, y si el tamaño de la superficie es de grandes dimensiones puede usarse hormigón proyectado con o sin encoframiento metálico. Y ya por último, compuestos de hormigón polimérico, ideales para reparar fallas estructurales de cemento común. Se puede aplicar en forma de capas o mediante infiltración. Existen 3 tipos principales: los de impregnación, hormigón polimérico y hormigón polimérico modificado. Son excelentes para defectos debido a sus propiedades de adherencia, resistencia química, aguante contra el desgaste, baja absorción de agua y aplicación por efecto de corrosión. Bueno, para las consecuencias que trae la aparición de esta patología al deterioro para la vida útil de las construcciones es que, además de un daño estético por decoloración, ya sea blanco o amarilla verdosa, también pueden significar un peligro para las estructuras, ya que se pueden deteriorar gravemente, causando daños en la superficie, en la microestructura, deformaciones, fracturas, entre otros. Existen 2 tipos de fluorescencia. La primaria, que no es dañina, ocurre durante la fabricación o colocado recién terminado. Es muy complicada de prevenir, sin embargo, esta desaparece sin dejar rastro en la superficie. En cambio, la secundaria sí es dañina y aparecen en obras de más de un año de antigüedad, debido a condiciones desfavorables propias de la estructura o del medio. Esto significa con alta porosidad, elevada humedad permanente, defectos constructivos, y se puede deber a materiales inadecuados o mal seleccionados. Asimismo, por la filtración de humedad en la estructura. Existen diversos tipos de sales solubles y debido a sus distintas características hay algunas que hacen más daño que otras. Algunas de las más dañinas son el sulfato potásico, el cloruro de calcio, el cual es muy favorable al crecimiento del moho en las estructuras, el sulfato de sodio, que puede provocar fracturas en la misma estructura, sulfato de magnesio, el cual causa desmoronamiento superficial progresivamente, pero hacia al interior. El sulfato de calcio, que puede producir daños en la microestructura.